Canal 1 presenta Artículo 18, con el auspicio de Banco del Pacífico, CNT, Banco de Guayaquil. El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Esto es Artículo 18, donde solo cuentan las evidencias. Hay una pandemia que afecta a la población mundial en todos los continentes y que a pesar de los esfuerzos parece no ceder en cuanto a resultados. Y no nos referimos al coronavirus o COVID, sino a los femicidios, que en estos tiempos de confinamiento se lo ha denominado como la segunda pandemia. Un femicidio es el acto de violencia extrema contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y la característica que diferencia este tipo de muertes de un asesinato o de un homicidio es precisamente el contexto de violencia contra la mujer en el que se desarrolla, ya que en estos el agresor ejerce algún tipo de control sobre la víctima. Por ejemplo, la pareja, la expareja, el padre de los niños, etc. Y otra característica es el ensañamiento con el que actúa el victimario. En tiempos de pandemia la consigna fue y sigue siendo, quédate en casa. Pero, ¿qué ocurre cuando las mujeres quedan atrapadas o encerradas con su agresor, con el enemigo adentro, con ese hombre que las maltrata, con su potencial asesino? Para que entiendan la magnitud del problema, organizaciones como las Naciones Unidas y el Comité de Rescate Internacional han registrado que en varios países de Latinoamérica los casos de femicidios y de violencia de género incrementaron hasta en un 70% durante la cuarentena obligatoria a la que se sometieron los países por el COVID-19. De acuerdo a las cifras que nos dio la Dirección de Estadísticas de la Fiscalía, entre el 16 de marzo y el 19 de julio se registraron 21 casos de femicidios en Ecuador, aunque las organizaciones sociales que trabajan con mujeres, como el CEPAM, habían contabilizado hasta el 18 de julio 33 muertes de mujeres con rasgos de femicidio. Estamos de vuelta con más de Artículo 18. Mientras para unos resultó bastante fácil obtener un carnet de discapacidad, para otros, que en realidad lo necesitan, les ha tomado varios meses y hasta años. A continuación escucharemos y veremos los testimonios de personas con discapacidad sobre... En la provincia de Manabí, una mujer fue atacada con un machete por su expareja. Autor del caso femicidio registrado el año pasado en la comuna Buenos Aires del Cantón Santa Elena. Había sido asesinada en manos de su expareja. Las cámaras de videovigilancia del local comercial registraron los hechos. 30 de marzo, Manta, provincia de Manabí. Una mujer de 24 años fue asesinada dejando a una menor de edad en la orfandad. También ese mismo día, en Tabacundo, provincia de Pichincha, una niña de 4 años murió a golpes. El 26 de abril, en el Carmen, Manabí, una niña de 14 meses murió después de ser violada. Ese mismo día, en Salinas, provincia de Santa Elena, una adolescente de 16 años fue estrangulada. Mientras que en Yaguachi, provincia del Guayas, otra mujer de 29 años murió apuñalada en su casa. 1 de mayo, Colimes, provincia del Guayas. Una mujer de 50 años fue asesinada a balazos dentro de su vivienda. 5 de mayo, Tena, provincia del Napo. Una joven de 22 años fue hallada colgada de una viga, aunque su familia indicó que además presentaba golpes y una hemorragia en sus partes íntimas. 9 de mayo, Milagro, provincia del Guayas. Joven de 20 años fue asfixiada, mutilada, desfigurada y calcinada. 11 de mayo, Puerto Ayora, Galápagos. Mujer de 31 años, asesinada y su cadáver fue hallado en un terreno baldío. 13 de mayo, Guayaquil, provincia del Guayas. Una mujer fue asesinada en la cooperativa Los Comandos.
Su expareja intentó suicidarse después del crimen. 29 de junio, Guayaquil, provincia del Guayas. Padre mató a sus 3 hijas y luego se suicidó. El femicidio es el acto de matar a una mujer por el simple hecho de ser mujer, con saña y aprovechando el control que el agresor pudiera tener sobre la víctima. Los casos mencionados son solo algunos de los que se registraron y trascendieron a la prensa a partir del 16 de marzo, día que se decretó en nuestro país el estado de excepción y toque de queda. Su vida la tienen afuera de la casa, en la puerta, en el patio, afuera, en la calle. Aparte de eso, los espacios físicos son muy pequeños para la cantidad de personas que viven en un hogar. Según la Fiscalía General del Estado, durante el periodo de confinamiento y de movilidad reducida, es decir, desde el 16 de marzo hasta el 19 de julio de este 2020, se registraron 21 femicidios, siendo mayo el mes más crítico. Tan solo en ese mes se contabilizaron 11, a diferencia de abril en donde hubo 4, o junio donde se registraron 3. Y durante las 2 primeras semanas de julio se registró una cifra similar a la del mes anterior. Pero los números reflejan únicamente a las muertes enmarcadas en el tipo penal femicidio, que define y sanciona el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal. Y de acuerdo a la información suministrada por el Departamento Estadístico de la Fiscalía, el pasado 6 de julio se acordó incluir en el reporte el resto de homicidios intencionales de mujeres, así como la relación entre la víctima y su presunto agresor. Y como resultado, podemos ver que en ese mismo lapso se registraron otras 50 muertes de mujeres, lo que significaría que durante el confinamiento producto de la pandemia murieron 71 mujeres presumiblemente por causa de la violencia machista. Pero el hecho de que los femicidios no hayan disminuido drásticamente como otros tipos de delito no es algo exclusivo de Ecuador. Para muestra, las cifras de nuestros países vecinos. El Ministerio de la Mujer de este país reveló que cerca de 30 feminicidios se cometieron desde el inicio de la emergencia sanitaria del COVID-19. El reporte de este organismo demuestra que las mujeres no pueden vivir seguras ni en sus propios hogares. El ministerio anunció que 7.000 detenidos existen por violentar a mujeres, mientras que los intentos de feminicidio pasan los 200. Lo más alarmante es que se registraron 400 violaciones a niñas, donde sus agresores principales son sus familiares directos. En Colombia la pandemia no solo es de COVID-19, también es de feminicidios. Son 99 mujeres y niñas que han muerto en condiciones de aislamiento durante el tiempo de cuarentena. Esto reporta No es hora de callar, una campaña periodística que inició en 2010 contra las violencias machistas. Son crímenes extremadamente violentos, atroces, que se presentan en muchas formas y, según testimonios recogidos de propios agresores, fueron en nombre del amor. Es importante tener en cuenta esta fuente porque la Fiscalía General de la Nación apenas reporta 76 de estos casos, y eso en su fase de investigación preliminar. Pero recordemos que el femicidio, por lo general, es una manifestación extrema y mortal de un ciclo de violencia, que también se vio alimentado por el confinamiento. No solamente pasado en el Ecuador, es a nivel de Latinoamérica. La red iberoamericana de ministerios públicos también preocupadas por esto, la Organización de los Estados Americanos inclusive sacó una serie de lineamientos para que todos los estados partes estuviéramos pendientes de la violencia de género, más dentro del núcleo familiar por la situación de la pandemia por el COVID-19, ¿no? Entonces el Ecuador no ha estado aislado de los otros países de Latinoamérica, y eso conllevó a que no disminuyan estos delitos, ¿sí? Las estadísticas de Fiscalía también permiten ver que la mayor parte de los femicidios registrados durante el confinamiento fueron cometidos por convivientes, pareja o cónyuges, o por las relaciones anteriores. El femicidio no es el asesinato con otro nombre, por lo tanto su juzgamiento es de distinta forma. ¿Qué elementos se presentan en casi todos los femicidios?
Primero, el ensañamiento, es decir, el uso de la fuerza más allá de lo necesario para conseguir el propósito. Por eso, generalmente no es una puñalada, no son 2 puñaladas, no son 3 puñaladas, son 10 puñaladas, son 30 puñaladas, son 20 puñaladas, es decir, más allá de lo que era necesario para eliminar o quitar la vida a una persona. El control del hecho está presente porque las heridas van dirigidas a las zonas vitales, ¿verdad? Teníamos hace poco un caso que de las 10 puñaladas, 6 fueron o comprometieron órganos importantes. Es decir, había un control, un dominio del agresor frente a el hecho que estaba realizando, ¿verdad? Porque no fueron puñaladas en los brazos, en las piernas o en partes que no fueran comprometedoras, sino en el tórax, ¿verdad? O en partes que aseguraban que iba a haber heridas mortales. Eso pasa en casi todos los femicidios, o sea, no significa, obviamente que es lo único. Tenemos otro caso en el cual se fue por arma de fuego, y siempre es por arma blanca, aunque el arma blanca siempre es personal, por eso en los femicidios se usa mucho el arma blanca, pero también hay con armas de fuego. Tenemos un caso con arma de fuego de 2 disparos, pero ¿cuál es el ensañamiento? En este caso, no voy a decir nombres, pero es un caso en el cual le dispara por atrás a la señora y el asesino, el femicida, se acerca a la víctima, le da la vuelta al cadáver y le dispara nuevamente. Entonces, ¿el ensañamiento cuál es? Pues precisamente, le disparó para quitarle la vida y se aseguró, ¿verdad?, de que esa persona muriera y fuera destruida. Por eso le da otro disparo en la cabeza, estando ya muerto. Entonces, eso significa, y es una característica del femicidio, ¿verdad?, la utilización de la fuerza, el ensañamiento, ¿sí?, el control, ¿verdad?, el control del hecho. Y esto es importante porque no se trata de un hecho proveniente de locuras ni apasionamiento, como generalmente lo presenta la prensa o lo puede presentar algunos medios de comunicación e inclusive la sociedad, ¿verdad? No se trata de apasionamiento, no se trata de locos. Siempre digo, el loco no planea. Y viene la otra característica del femicidio. ¿Hay planificación? Sí. ¿Por qué? Porque se da en una escena controlada. ¿Qué escena generalmente es la controlada? La próxima a la víctima, ¿verdad? Generalmente es en la casa o la persona o una escena que la persona conoce. Pero que haya vínculo entre el agresor y la víctima tampoco es un requisito indispensable para configurar un femicidio, como lo dice la Ley Modelo Iberoamericana para erradicar y prevenir el femicidio, de la que Ecuador es suscriptor. Se debe partir de la premisa de que la muerte de una mujer puede ser un femicidio. No partir del asesinato, sino partamos de lo más y vamos a lo menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también se reduce y nosotros consideramos que el femicidio es solo el íntimo dentro del núcleo familiar, ¿sí? Y pueden haber conductas femicidas que no están en el entorno familiar. Dicen, si no es pareja, se tiene la concepción de que no es femicidio, ¿sí? Pero no analizamos la figura del tipo penal, la relación asimétrica de poder. Puede ser una persona misógina que por odio a la mujer termine con su vida. Entonces todos esos parámetros es que se tienen que analizarlos. Está el protocolo iberoamericano para las muertes, para el tratamiento de las muertes violentas, que ahí también hablamos de femicidio, feminicidio, según el país como esté tipificada la normativa. Entonces son estos instrumentos internacionales, además de la legislación nacional, que tenemos que ir revisando constantemente, y si bien es cierto, estos nos permiten adaptar nuestra norma a lo que establece el protocolo, nos da un poco de espacios más científicos y técnicos de cómo el deber actuar, el deber ser frente, y no solamente de fiscalía, sino también de las entidades o instituciones que trabajamos entrelazados, ¿no? La Policía Nacional. Lo que tenemos que tener claro es que la violencia de género, sea esta en cualquiera de sus dimensiones, incluye también el delito de femicidio, que es el máximo extremo de la violencia de género, ¿no? No son
Son seres humanos que pertenecen al momento que tenemos un femicidio. Son víctimas de violencia de género, en una violencia psicológica y física y sexual de una mujer desvalorizada. 22 a 26 años es la pena que estipula el Código Orgánico Integral Penal, el COIP, para quienes cometen un femicidio en Ecuador. Pero como lo dijimos en el bloque anterior, este es el extremo al que se llega después de un círculo de violencia y al parecer no importa la pena, los femicidios siguen aumentando. A continuación veremos cuáles son las otras manifestaciones de violencia que estuvieron presentes durante el confinamiento y qué medidas se implementaron en nuestro país para poder recibir las denuncias a pesar de las restricciones de movilidad. En Ecuador, 65 de cada 100 mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia a lo largo de su vida, según la encuesta nacional sobre violencia de género elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, publicada en noviembre de 2019. Esto significa, en números más cercanos, que 2 de cada 3 mujeres en algún momento de su vida han sufrido violencia física, psicológica o sexual. Había mujeres que me decían, mire, él antes me decía, me gritaba o me tiraba las cosas hacia las paredes, pero ahora no, ahora me dice hija de tal, hija de cual, que nunca se lo había dicho. O había otras que decían, bueno, antes me insultaba, pero ahora me tortura porque me dice que con qué hombre he estado, me quiere tener relaciones a la fuerza conmigo, me rompe la ropa. Bueno, o sea, perversidades realmente. Estos tipos de violencia también están tipificados en el COIP, en los artículos 156, 157 y 158 respectivamente. Y durante el confinamiento también registraron alto número de denuncias. Efectivamente, en América Latina ha habido un contexto de recrudecimiento de este tipo de violencia. En México, en Argentina ha habido hasta un 70% de aumento. Calculamos, de acuerdo a las cifras que han ido registrando de diferentes fuentes, que efectivamente esa es la media, incluyendo el Ecuador, en que ha aumentado la violencia contra las mujeres en época de confinamiento. Esto se ve además abonado por el tema de las dificultades que han crecido en cuanto al acceso a las mujeres a apoyos o ayudas. Es decir, por ejemplo, aquí en el Ecuador, si bien es cierto, el 911 está habilitado, está en la obligación de ayudar, ciertamente también se han priorizado otras urgencias relacionadas a la pandemia. Y muchas veces ha ocurrido que usuarias mujeres se han quejado a la línea del CEPAM de que no les están haciendo caso de que las medidas de protección, a pesar de que están reforzadamente vigentes, digo reforzadamente porque estando en un estado de emergencia, el Estado tiene obligación reforzada de protección de derechos, no han funcionado. Entonces, si bien es cierto, hay respuestas, estas respuestas no han sido adecuadas. De acuerdo a la estadística de Fiscalía, desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2020, se registraron 1.005 denuncias de violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 4.893 denuncias de violencia psicológica contra la mujer o el núcleo familiar y 49 denuncias de violencia sexual contra la mujer o grupo familiar. En el caso de violencia física se puede observar que los meses de mayo y junio concentran cifras más altas si se las compara con abril. Y lo mismo ocurre con violencia psicológica y sexual. Pero pedir ayuda en tiempos de confinamiento no fue fácil. Algunas mujeres las que no podían hablar porque los agresores estaban allí, les controlaban el teléfono, les controlaban con quién hablaban, no podían estar solas porque estaban ellos al lado, porque no podían a veces ni escribir siquiera, y en algún momento que podían escribir porque se fueron a comprar o porque fueron de la mamá o algún hecho que haya salido, que haya hecho que el hombre saliera, le escribían y un poco denunciaban lo que estaba pasando. Y entonces teníamos que ir innovando para ver cómo hacíamos con este abordaje, con entender un poco la dinámica, entender un poco la situación, evaluar los riesgos que había. Teníamos que ver, crearnos, o sea, recrear algunas otras formas de hacer. Entonces, con lo que me decía, por ejemplo, una, sabe que yo le vuelvo a escribir cuando yo sepa que él no va a estar. Entonces, logramos ahí conectarnos.
La asesoría legal se la brindábamos. Había mujeres que no tenían cómo hacer una denuncia por correo porque no saben manejar el internet. Teníamos que pedir si tenía alguna hija, alguna hermana, una vecina que pudiera ayudarla, y lográbamos encontrar esas otras personas que pudieran ayudar cuando las mujeres ya estaban decididas a hacer la denuncia, y orientarlas para que puedan salir de allí, porque no podía quedarse luego la denuncia porque corría mucho más riesgo. La ruta de auxilio por lo general es que la mujer que haya sufrido algún tipo de violencia llame al ECU 911 y notifique lo ocurrido. En abril pasado, Juan Zapata, director de la institución, anunció que tan solo entre el 12 de marzo y el 16 de abril habrían recibido más de 7.000 llamadas de alerta por violencia intrafamiliar. Es decir, que cada día aproximadamente 256 mujeres reportaban violencia en sus hogares. Desafortunadamente, hay ocasiones en las que equipos asignados para atender los casos no han dado respuestas satisfactorias. Nos llamaron y que les orientábamos, y tuvimos 2 o 3 situaciones que no fueron tan satisfactorias porque no pudieron dar respuestas adecuadas. El personal del ECU 911 llegaron a las 2 horas. Una vez que llegaron, de pronto le dijeron no podemos llevarla a hacer la denuncia porque no es flagrancia, no he visto que el hombre le esté maltratando, a pesar de la palabra de la mujer no se le creía, o le decían no hay quien lo atienda. Bueno, algunas respuestas un poco inadecuadas que recibieron las mujeres y que no lograban ellas poder salir tampoco, porque algunas tenían niños pequeños, ¿verdad? Por su parte, la Fiscalía puso a disposición de la ciudadanía la opción de receptar denuncias a través de su página web. Las primeras semanas, porque las personas no tenían conocimiento de que se podía hacer vía electrónica, no ponían las denuncias, tal vez no se reflejaban en las cifras que ya publica la Fiscalía en la página oficial, ¿no? Pero sí escuchábamos las de auxilio que reportaban a través de los medios de comunicación el ECU 911. Entonces, entre las llamadas de auxilio que se reportaban a nivel nacional y las atenciones que habían de los hechos delictuales en Fiscalía, se podía evidenciar que había una diferencia bastante grande o distante, por decirlo así, ¿no? Entonces, esto, sumado a que, como es el conocimiento de todos, la señora Fiscal General del Estado también siempre está preocupada por los temas de violencia de género, y vamos a la par de la prevención y erradicación de la violencia de género, ¿no? Fiscalía, y es donde implementa a partir del 20 de abril del 2020 la plataforma virtual para atender dentro de 24 horas estos formularios en línea, ¿ya? Que conllevaba a que ingresas a la página de la Fiscalía, podías dar a conocer el hecho delictual que presuntamente se ha cometido en tu contra. Si no lo haces porque tú no tienes computador, pero lo podía hacer un vecino a través del celular, y esto permitía que nosotros, todos los fiscales de violencia de género, más los que estaban de turno, atendiéramos estos formularios en línea. Eso no significa solamente que cogíamos, revisábamos el formulario y procedíamos a emitir medida de protección. No, es un trabajo más directo con la víctima. Llamábamos a los números telefónicos proporcionados en ese formulario, o a su vez también enviábamos un correo electrónico, porque nos ponen también correos electrónicos, porque si es un tipo de violencia física, necesitábamos la valoración médico-legista. Allí fue un trabajo interinstitucional también en coordinación con el Departamento de Violencia Intrafamiliar de Policía, de turno, o en este caso también los que estuvieran en este circuito o distrito según su distribución geográfica, asistían a ver a la víctima, porque como es de conocimiento, no hay inclusive todavía 100% libre movilidad, ¿sí? Y para facilitar que las denuncias de flagrancia no se pierdan, añade que coordinaron con las demás dependencias encargadas. Estas víctimas, ¿cómo se trasladan a hacer un reconocimiento médico si no tienen medios de transporte propios y están limitadas para movilizarse? Entonces ahí es que es el contingente de la Policía Nacional, más trabajábamos con el Departamento de Violencia Intrafamiliar, pero en casos donde el Servicio Urbano también
brindabas un contingente colaborando en el traslado de las víctimas hasta la unidad de flagrancia para que se le haga el respectivo reconocimiento médico. Así determinábamos si era delito o contravención y a su vez coordinábamos con las señoras juezas de violencia intrafamiliar para que se le otorguen las medidas de protección en cualquiera de los dos tipos de infracciones, delitos o contravenciones, y de esta manera, de forma inmediata también, todo se hacía vía electrónica y coordinando mediante llamadas telefónicas o a través de grupos de WhatsApp que hemos creado y todavía los tenemos vigentes para esto, ¿no? Una vez que se otorgan las medidas de protección, estas son notificadas al Departamento de Violencia Intrafamiliar y han procedido a las respectivas notificaciones. Entonces, esa ha sido nuestra participación activa. Todos los días, las 24 horas del día, lo estamos haciendo todavía porque todavía recordemos que seguimos en estado de emergencia. Pero aunque los formularios web constituyen una nueva manera de receptar las denuncias por violencia, no hay que perder de vista las diferentes realidades de nuestro país. El tema de que las víctimas hagan denuncia vía digital, en el caso de la Fiscalía, no ha considerado dos aspectos importantes. Primero, el acceso de las mujeres a equipos de computación o a Internet, lo cual es bastante bajo aquí en el Ecuador. En el 16% se calcula que en el campo, el 16% en el campo en rural, la población en general tiene acceso a Internet. De eso, la mitad pueden ser mujeres. Y en la zona urbana, el 46% de la ciudadanía tiene acceso a Internet. De eso, obviamente, la mitad podría ser de mujeres. Entonces, es muy baja la capacidad que tienen las mujeres de acceder a Internet y equipos de computación, por un lado. Y por el otro, aquellas que sí tienen acceso en su casa, el agresor está con ellas. Entonces no pueden responder una llamada de la Fiscalía, no pueden escribir frente al agresor una denuncia en contra de quien está al lado. Entonces todo eso lo que ha provocado es una indefensión en víctimas que han tenido que enfrentar el tema de la violencia sin el apoyo que debería dar el Estado. Entonces, en un contexto así, obviamente la escalada de violencia se hace presente y el femicidio, en efecto, también ha estado presente. La fiscal Yoli Pinillo, coordinadora de las Fiscalías de Género del Guayas, reconoce que hay ocasiones en las que ciertos elementos de la cadena de respuesta no reaccionan de la manera más adecuada. Pero también nos explica cómo procedieron cuando detectaron estas situaciones. Hemos detectado estos casos, al menos como coordinadora de las Fiscalías de Violencia de Género de acá de Guayaquil. Yo trato de comunicarme con el jefe del distrito, le doy a conocer la novedad y le explico la norma, qué es lo que establece y cómo deberíamos de canalizar, y se subsana. Entonces, al subsanar significa que hay un propósito de cambio. Y si, por ejemplo, porque sí se estuvo dando bastante en la pandemia esta particularidad, que las víctimas llamaban al ECU 911 y lo reflejaban en los formularios. Por eso, con información bastante acorde a la realidad y que plasman en muchas de las denuncias, puedo manifestar lo siguiente, ¿no? Llamaban al 911, enviaban al señor agente policial de servicio urbano que estaba patrullando en la zona y le decía, ayúdeme, pero es que yo no puedo entrar a la casa y es un hecho flagrante. Entonces tendrían que, ¿por qué? Porque olvidamos que la misma norma me indica que en cuestiones de delitos, de hechos de violencia de género, dentro de una flagrancia, puede ingresar, no necesito orden judicial alguna. Entonces, cuando ya nosotros detectábamos esto en el formulario en línea, y si era dentro de esas 24 horas que había sucedido, yo llamaba a la señora, me explicaba, ya sabía dónde vivía, llamaba al jefe del distrito, le daba a conocer la novedad y me enviaba, no a los mismos, al que estuviera disponible para que vaya a subsanar lo que había pasado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, dice, oh, sí, pero es que ellos no me dieron a conocer de esa forma, no, pero este es el procedimiento y ayudemos. Entonces, ahí se encargaban de trasladar a la víctima, también valoraciones médicas, y ese es un trabajo en conjunto. Entonces, ya toca capacitar de forma individual, pero ya los compañeros creo que de esta manera ya saben que para la próxima vez que vayan a un auxilio,
tienen que cumplir la norma tal cual está y no tenemos que llenarnos de prejuicios. Porque si yo, como servidor, como funcionario, voy con mi prejuicio de que esa es la misma víctima que siempre me llama, después de un par de meses voy a ir a su levantamiento del cadáver. Lucero, ¿qué opciones tiene una mujer que es víctima de violencia de género? ¿Y por qué es necesario que no solo ella, sino su entorno reciban atención integral? Pues eso lo vamos a ver en el siguiente reportaje. Si usted es víctima de violencia de género o conoce a alguien que esté enfrentando este problema, preste mucha atención a las indicaciones que Consuelo Bowen, abogada del CEPAM, detalla a continuación. Primero, yo creo que todas las mujeres que sufren violencia deben tener una estrategia individual de ayuda. El aislamiento o el alejamiento, el distanciamiento que estamos viviendo, no significa un aislamiento emocional, ni afectivo, ni un distanciamiento familiar. ¿A qué me refiero? Todas las mujeres que sufren violencia, y aquellas que no también, deben estar cerca de las familias de ellas. Es decir, no permitir que sean aisladas de su medio familiar, de su medio de amigos o amigas. Deben contar con una persona, un familiar, un amigo o amiga de confianza que les permita tener una ayuda, como un brazo externo a la casa o al lugar en donde están, para que en caso de necesitar esta persona pueda llamar a la policía y pueda buscar ayuda, con o sin medida de protección. Si tienen una medida de protección, sería bueno siempre sacar una copia y que esta persona de confianza tenga una copia de esta medida de protección y en caso de que ella no pueda salir a buscar ayuda, esta persona sí lo puede hacer. Es importante que también definan una clave con su familiar o con sus amigas o amigos de ayuda, es decir, una palabra que si la reciben significa que necesitan ayuda. Puede ser algo que sea imperceptible obviamente para el agresor, por ejemplo, una palabra que no signifique nada, por ejemplo, compras o alimentos, una cosa así que quien reciba sepa que esta persona está en peligro. Eso es una estrategia. También es importante alguna vecina o vecino que pueda estar también pendiente. Es decir, siempre no permitir que se aísle y que tenga distancia. Es verdad que tenga una estrategia comunitaria, una estrategia familiar de contención que le permita estar atento. Esa es la primera. La segunda, que siempre la Policía Nacional está en la obligación a través del 911 de proteger a las víctimas. Una llamada en caso de urgencia, una llamada en caso de peligro, pueden hacerlo. La policía está en la obligación de dar, no de mediar. No es que el policía empieza a ser mediador, no es que la policía empieza a practicar sus convicciones personales de que la familia, no. El policía tiene que actuar. ¿Cuál es la obligación por ley del policía? Pues prevenir todo tipo de delito y parte de la prevención es la protección a quien se siente amenazado por algún acto de violencia. Otro es la denuncia en fiscalía. Ya la fiscalía está atendiendo las denuncias para los casos de violencia en Florida, en los complejos de Florida o en cualquier modelo, para que puedan recibir en cualquier momento del día, incluyendo la noche, el tema de una denuncia. También puede suceder que sea flagrante, es decir, en el momento en el cual la policía debe capturar a quien está cometiendo la agresión y llevarlo ante un juez para que el juez pueda calificar la flagrancia, es decir, la detención en ese momento y pueda iniciar las acciones de corte. En verdad, si es un delito, una contravención, es determinar qué es lo que va a ocurrir. Y lo otro es nuevamente la ventanilla web que tiene la Fiscalía, donde también recogen las denuncias por internet y que obviamente pueden pedir medidas. Tienen estas como salidas judiciales, sin olvidar que el Estado está obligado a proteger a víctimas en tiempos de emergencia. Recuerde que las secuelas que deja la violencia de género son muy graves, no solo para la mujer, sino para su entorno. Eso solamente. Hay un impacto en esa mujer, ¿verdad? Psicológico, emocional,
pero hay un impacto en sus hijos e hijas, pero también hay un impacto en la familia, que ve y escucha lo que está viviendo esa mujer, pero también hay una conmoción social, cuando escucha al vecino o la vecina, que escucha que ya le están pegando a esa mujer, que ya le está gritando, que ya la está tirando contra la pared, que la botó de la casa semidesnuda, que ya la lastimó, ya sangró o la mandó al hospital. Hay una conmoción comunitaria también, y que luego cuando a través de los medios de comunicación se la conoce como una noticia, hay una conmoción social. Sobre este punto, la psicóloga Anabel Arévalo es enfática en detallar las secuelas que enfrentan niños, niñas y adolescentes que han presenciado episodios de violencia entre sus padres. Un niño adolescente que está observando que así es la dinámica entre papá y mamá, aprende que así es la dinámica entre un hombre y una mujer, ¿no? Y que también hay una afectación directa, porque decimos que son los testigos de la violencia de papá y mamá, pero la afectación es igual como si lo recibieran en su cuerpo, en su físico. Entonces hay miedo, vergüenza, hay aislamiento social, hay autoagresiones, hay violencia que se reproduce, hay intentos de suicidio, hay suicidios, hay consumo de alcohol y drogas, hay deportes riesgosos, realmente hay sentimientos de culpa, a veces también escuchan que por tu culpa, por tus hijos, tú eres la culpable, tus hijos son los padres por ellos. Estados depresivos en los chicos es muy común, ¿no? Cuando hay estas situaciones. Hay enfermedades crónicas, los adolescentes que ya están con gastritis, enfermedades somáticas, ¿no? Que se llaman. Y por esta razón se recomienda que haya un acompañamiento en la parte psicológica, tanto para la mujer agredida como para su entorno cercano. Los efectos y consecuencias son inimaginables, inclusive yo siempre digo que como psicóloga hacemos algo que es tratar de minimizar a partir del análisis, de la reflexión terapéutica o la elaboración de los traumas. La elaboración en la violencia hace un gran esfuerzo porque la huella queda aquí. Lo que se logra con la terapia es que sea esta persona víctima que salga de la victimización, por supuesto, que elabore estas consecuencias que ha producido esas situaciones, pero que sea más que nada funcional en la vida, que pueda seguir con su vida de una manera como todo ciudadano y ciudadana que debe seguir, ¿no? Que tenga una vida más saludable, una vida libre de violencia, que tenga autoprotección, que se relacione de una mejor manera con otros. Eso es lo que se logra con la terapia, pero realmente quedan las huellas allí. Para brindar asesoría y apoyo en estos casos, además de las organizaciones no gubernamentales como CEPAM o María Guare, las víctimas cuentan con instituciones estatales como la Defensoría Pública o programas de los gobiernos locales que también prestan su contingencia para llevar los casos. Mientras tanto, la fiscal Yoli Pinillo enfatiza que desde esta dependencia trabajan constantemente en la capacitación sobre violencia de género en los funcionarios. ¿Sí? Hay unos convenios, estos acuerdos en los que nosotros proveemos de capacitación también al personal. Con la función judicial no tenemos muchas diferencias, cada una tiene sus roles y funciones específicos, pero sin embargo el punto de que Fiscalía solicita las medidas, las señoras jueces y jueces reciben, tienen 24 horas para tramitar. Si nosotros vemos que en 5 horas no nos responden, enseguida enviamos un correo que está pasando. A veces, últimamente con el cambio del sistema informático de la unidad judicial, se quedan a veces sin sistema, entonces eso hace el retraso. Entonces, como estamos en esa comunicación constante, estamos articulados y podemos darle una respuesta al usuario, le llamamos y le decimos, tengo un poquito de paciencia, se ha retrasado por estos factores y lo mantenemos informado, dando cumplimiento a lo que establecen los derechos de la víctima, estar informado de cómo va su proceso, ¿sí? De igual manera, trabajamos en conjunto con las diferentes ONG, articuladamente derivamos los casos, enviamos un correo electrónico, luego el documento físico escrito, si necesitamos una asistencia mayor, inclusive vienen a nuestro despacho, le explicamos el caso sin que tengan acceso al expediente por la calidad de reserva que tienen los mismos, y lo mismo con la Policía Nacional.
que si bien es cierto, el Departamento de Violencia Intrafamiliar tiene bastantes servidores nuevos, pero hay que estarlos capacitando constantemente. Y que resulta fundamental un compromiso de las instituciones y de todos los actores de la sociedad para ver cambios reales. Más que punitiva es social, donde se tiene que trabajar en la familia, desde el hogar, en los centros educativos, y que reeduquemos a esta sociedad para terminar o empezar una verdadera prevención de este tipo de relaciones asimétricas de poder, donde tenemos que luchar que es una igualdad y es un trabajo de dos, donde el agresor, jamás como le indicaba del sistema punitivo, que nosotros, claro, perseguimos un delito, buscamos una sanción, pero también nuestra misión desde Fiscalía es la reparación integral, y dentro de esa reparación integral está el principio de no repetición, ¿sí? Ese principio constitucional, este derecho a la no repetición, nos pide también y nos ayuda qué tenemos que hacer para que esa víctima no vuelva a ser objeto de violencia. Y es por ello donde nosotros también tenemos que ir de la mano con las medidas de protección que establece el artículo 558, que van de la mano o en concordancia con lo que establece la Ley Orgánica para erradicar y prevenir la violencia contra la mujer, ¿sí? Donde la numeral 9 habla del proceso terapéutico, que no lo da Fiscalía, pero es el contingente que dan las instituciones con las que nosotros trabajamos de forma interrelacionada, ¿no? Como son la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Salud, los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso en la ciudad de Guayaquil, con el municipio se trabaja, que también tienen un programa. Tenemos también la Defensoría Pública, inclusive tiene un grupo de psicólogos para el contingente de nuestras víctimas, pero aparte de ello también hay que trabajar con el agresor, porque ese agresor en el momento que es procesado se obtiene una sentencia, pero si no se trabaja con él no se va a reinsertar y no va a ser productivo para su familia, porque más allá del sistema punitivo está en que hay que atender al agresor también para que modifique su conducta y que comprenda los roles y la igualdad de género y el respeto y valor a la dignidad humana, en este caso a la mujer que se encuentra a su lado, a sus hijos, porque también son agresivos con sus hijos, ¿sí? Cortar con el ciclo de violencia es un acto de mucha valentía, pero complejo a la vez, sobre todo porque hay una serie de factores tanto internos como externos, que afectan la autoestima y la confianza de la mujer de manera sistemática. Y aunque se perciben mejoras, todavía falta más para poder garantizar la protección integral a mujeres, niñas y adolescentes. El Estado en todas sus instancias tiene la obligación de garantizar los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, y de protegerlas y lograr su reparación integral cuando hayan sido víctimas de delitos. Pero evitar los femicidios y la violencia de género no solo corresponde a una labor coordinada entre los sistemas de alertas, la policía, la fiscalía, el sistema judicial, sino también a una tarea coordinada como sociedad. Y aquí viene la pregunta, ¿qué estoy haciendo yo para frenar la violencia contra la mujer desde mi entorno? ¿Estoy perpetuando acaso conductas que agreden de alguna manera a la mujer? No es cuestión de decir es que yo no he matado a una mujer ni le he pegado, así que no es conmigo el mensaje. O decir es que yo no he violado a ninguna mujer o no le pego a nadie. Una sociedad en la que se juzga a la mujer por lo que hace, deja de hacer o debe hacer, a la que el hombre cree que puede dominar, ya sea por la fuerza, económicamente o con chantajes, es una sociedad enferma, en la que todos estamos en la obligación de contribuir para cambiarla. Y aunque no es la única ni la mejor manera de sensibilizar a otros hombres, piensen un poquito, ¿qué pasaría si esa mujer que matan o agreden fuera su hermana, su madre o su hija? Así es, Rafael, aunque sea por empatía. El hecho de tener una hija o esposa no hacen a un hombre más decente, pero tratar a una persona con dignidad y respeto, sí. Y hasta aquí llegamos, esperando convertirnos todos en mejores seres humanos.
Tengan muy buenas noches. Los dejamos en compañía de Carlos Vera y su programa Verás. Canal 1 presentó Artículo 18 con el auspicio de Banco del Pacífico, CNT, Banco de Guayaquil.